Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta primera masterclass de CREPID para quienes no nos conocen y es la primera oportunidad que tienen de tener esta experiencia en CREPID académica. Bueno, CREPID es el primer centro de referencia a nivel privado en enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Dentro de nuestros principales objetivos, pues definitivamente es acercar las herramientas diagnósticas y de tratamiento a pacientes que desafortunadamente al día de hoy siguen todavía muy desprotegidos en el área de diagnóstico para fibrosis pulmonar y también fortalecer la educación médica continua y la investigación. Y pues bueno, el contexto de esta primera masterclass es posterior al Congreso Nacional de Neumología, en el cual tuvimos la oportunidad de participar por primera vez como sponsors en un simposio que fue de mucho éxito y espero que para los que pudieron acudir de muchísimo provecho académico. Y bueno, vamos a sesionar para aquellas personas que no pudieron acudir al Congreso. Uno de los casos clínicos que fue de especial pues, relevancia en el contexto de reto diagnóstico, ahorita vamos a ver por qué, y también en cuanto a tratamiento y pues desafortunadamente pronóstico del paciente, ¿vale? Entonces, contamos con la participación de la doctora Andrea. La doctora Andrea es residente de cuarto año de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella colaboró en la elaboración de la presentación del caso clínico y la doctora Dafne Rivero, que nos va a estar acompañando en el comentario reumatológico, ya que este caso es de especial interés en el área de aquellos pacientes que pues para los neumólogos sabemos que es de mucho reto diagnóstico el tener pacientes con anticuerpos positivos y que desafortunadamente no tienen la clínica que nosotros esperaríamos relacionada a ese anticuerpo, ¿vale? Entonces, pues sin más preámbulo, sean todos bienvenidos y sobre todo, uno de los objetivos de estas clases es que nos podamos divertir. Siéntanse con la confianza de levantar la mano en el transcurso de la presentación porque queremos que sea algo interactivo, algo divertido, algo que les sea para ustedes de muchísimo valor en cuanto a herramienta académica y sobre todo que lo puedan llevar a aplicar a sus pacientes en su práctica profesional, ¿vale? Muchísimas gracias y bueno, le doy la palabra a la doctora Andrea. Por favor, doctora Andrea, si podemos empezar con la presentación de los antecedentes clínicos, adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación del caso clínico. Se trata de un masculino de 42 años, quien se desempeña como agente de ventas. Él es residente en la Ciudad de México desde hace 11 años, pero es originario de Oaxaca. Dentro de sus antecedentes de importancia, en su familia materna, su abuelo tuvo esclerosis sistémica. También tiene dos tías de la rama materna con antecedente de lupus eritematoso. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, él tuvo exposición a aves en casa desde la infancia, con suspensión a los 19 años. También tuvo exposición a ácido clorhídrico y nítrico químicamente puro por 8 años, suspendido hace 3. No cuenta con algún antecedente personal patológico de importancia y dentro del padecimiento actual, él inició en mayo del 2020 con disnea MMRC1, astenia y adinamia y con infecciones recurrentes de la vía aérea superior. En enero del 2022, él tuvo una infección respiratoria por SARS-CoV-2 que no ameritó ingreso hospitalario, pero sí exacerbó la disnea, llegando a ser MMRC2. Para marzo del 2022 se documentó una desaturación en menos del 90%, progresión de la disnea, por lo cual acudió con un neumólogo particular, quien recetó de Deflazacort 6 miligramos cada 24 horas. También se realizaron exámenes de laboratorio, en donde en la biometría hemática completa destacan unos leucocitos en 10.980, poliglobulia y en la gasometría arterial una hipoxemia moderada, tomando en cuenta los valores de referencia de la Ciudad de México. Tenía ligera elevación en la proteína C reactiva, también la bilirrubina total a expensas de la indirecta, y se realizaron pruebas de función pulmonar. En la espirometría con broncodilatador se documentó una sugerencia de restricción sin respuesta a broncodilatador, la cual se corroboró con una pletismografía con una restricción simple moderadamente grave.
También se realizó una difusión pulmonar de monóxido de carbono, la cual estaba gravemente disminuida junto con el volumen alveolar. En ese momento, bueno, en ese mes, en junio del 2022, se solicitó una tomografía de tórax de alta resolución, para lo cual pues tendremos el comentario radiológico por parte de la doctora Perlita. Bien, muchas gracias, doctora Andrea. Uno de los principales aspectos que nos debe de llamar la atención en el contexto de este paciente, como lo comentamos en la experiencia académica con nuestros residentes aquí en CREPID, es que nos debe de llamar muchísimo la atención el tiempo de evolución, los síntomas que acompañan a esta evolución y sobre todo partiendo del género y la edad de los pacientes. De manera inicial tenemos a un paciente que lleva años con aparentes cuadros de infecciones de vías respiratorias, las cuales aparentemente son recurrentes, persistentes, y pues desafortunadamente un paciente joven que al final en la discusión vamos a comentar las experiencias que tuvimos posterior a la pandemia en cuanto a COVID-19, en cuanto a que teníamos patrones tomográficos que podían parecerse muchísimo a una enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero que cuando un paciente previamente sano contraía una infección por COVID, afortunadamente esos pacientes recuperaban la función pulmonar. Entonces, uno de los aspectos a tomar en cuenta para este caso clínico es que este paciente empezó desde el 2020 con sintomatología muy peculiar caracterizada por cuadros aparentemente de astenia dinamia y posteriormente se presenta desaturación. Entonces, este tiempo de evolución no correlaciona con este aparente contacto que tuvo por COVID-19 y que desafortunadamente el tiempo de evolución tampoco correlaciona con las pruebas de funcionamiento respiratorio. De manera basal tenemos que poner muchísima atención a que este paciente cuando inicia su abordaje diagnóstico, que debo de aclarar que este abordaje diagnóstico fue fue con un neumólogo privado, quien utilizó Deflazacort como tratamiento inicial. Esto también es importante para ver cómo va a comportarse tanto lo tomográfico como lo funcional respiratorio más adelante. Entonces, de manera inicial, este paciente ya tiene una disminución de sus pruebas de función pulmonar. Un paciente joven que ya desatura, con disnea progresiva, ya con un FVC de 51% y una capacidad pulmonar total medida por pletismografía ya de un 51%, ¿vale? Entonces, vemos esta tomografía ya para el 2022, para junio del 2022, en donde vemos áreas de vidrio deslustrado bilateral que se presentan desde ápices y que tienen una distribución hacia cortes más inferiores de manera difusa. Son lesiones bilaterales en donde aparentemente tenemos unas imágenes que nos sugieren un proceso inflamatorio y hacia lo que es la región más central, más peribroncovascular, ya con engrosamiento de las paredes bronquiales y algunas zonas que nos sugieren. No sé si se ve mi apuntador. ¿Me pueden confirmar si ven mi apuntador? No lo vemos, doctora. Ok, déjenme ver de qué manera puedo, se puede ver. Gracias, doctor Amaury. ¿Hay manera, Joel, de que lo podamos visualizar? Y si no, doctora Andre, para ahorrar tiempo, te voy a pedir que me ayudes con tu apuntador en las áreas en donde vemos hacia regiones anteriores a nivel de pulmón derecho, áreas en donde sugiere en la imagen inferior del lado derecho, hacia la región anterior, ahí, justamente ahí, esas áreas que sugieren ya algunas dilataciones bronquiales y algunas zonas que sugieren esa tendencia a la confluencia, lo que sería la imagen izquierda, inferior izquierda, doctora Andre, hacia la región anterior, estas imágenes en vidrio deslustrado, que pudieran sugerir ya esa tendencia a consolidar. ¿Me das la que sigue, por favor, doctora Andre? Entonces, de manera inicial, si nosotros somos muy puntuales hacia toda esta ola que hubo post-COVID en cuanto a que veíamos imágenes muy similares a estas, pudiéramos decir, bueno, pues si alguien a mí me dijera, oiga, doctora, probablemente si tuvo COVID, esta imagen pudo haberse debido a que
debido a una infección por COVID, pero recordemos que este paciente no requirió manejo intrahospitalario de manera inicial. Por otro lado, aparentemente no requirió manejo con oxígeno suplementario y este paciente no tiene clínica que corresponda a un evento agudo que lo llevó a un manejo hospitalario. Vemos en esta imagen, en la fase expiratoria como tal, uno de los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta es que vamos a ver volúmenes pulmonares un poco más disminuidos y tenemos que poner mucho énfasis en que haya cambios en la atenuación, buscando probablemente atrapamiento aéreo que nos daría diagnósticos diferenciales en la cual en esta tomografía como tal de este paciente no vemos importante atrapamiento aéreo, ¿vale? Entonces la que sigue, por favor, doctora Andre, continuamos. Bien, adelante, vamos a continuar con la evolución. Esta es la tomografía inicial, entonces vamos a ubicarnos nuevamente en el contexto de un paciente joven con una sintomatología muy escueta y con pruebas de funcionamiento respiratorio ya importantemente disminuidas para su edad, con desaturación, y vamos a ver qué fue lo que sucedió posteriormente. Adelante, por favor. Pues dados estos hallazgos, en julio del 2022 se decidió la realización de una broncoscopía diagnóstica. En el lavado bronquialveolar encontramos un predominio en linfocitos con 54.75%. También se realizó una biopsia transbronquial del lóbulo medio, en donde la mucosa presentó escaso infiltrado linfoplasmocitario, el estroma edema leve. Se encontraron focos linfoides en las paredes alveolares y un fragmento con cúmulos de histiocitos en el intersticio, formando parcialmente un granuloma no necrosante. Con estos hallazgos, en ese mes se concluyó estar ante una neumonitis por hipersensibilidad, por lo cual se inició manejo con inmunomodulación con deflazacort, azatioprina y micofenolato de mofetilo. Sin embargo, el paciente tuvo poca... Perdón que te interrumpa, sí. Doctora Andre, es muy importante que este tipo de sesiones las aprovechemos para sacar el máximo provecho de cada uno de los casos que, como siempre lo reitero, los pacientes son los que realmente nos enseñan ya para nuestra práctica profesional. Entonces, yo les había comentado previamente en la imagen que uno de los aspectos que debemos de considerar en la fase expiratoria, ya que debemos de puntualizar en que un paciente con enfermedad intersticial debe de tener tomografía de alta resolución en inspiración y expiración. Este paciente contaba con una tomografía del 2022 con una fase expiratoria en donde no vemos franco atrapamiento aéreo. Entonces, dentro de nuestros diferenciales, si tuviéramos en mente una neumonitis por hipersensibilidad, deberíamos de remontarnos nuevamente a investigar antecedentes exposicionales, los cuales de manera puntual, en el contexto de componentes inorgánicos inhalados en el ambiente, el paciente no contaba con este tipo de agentes exposicionales. Y vamos a hacer un paréntesis muy importante aquí. ¿Por qué? Porque este paciente se le realizó una broncoscopía con un lavado bronquial alveolar bien hecho por su médico a nivel privado, porque no debemos de hacer solo una broncoscopía para cultivos, debemos de aprovechar perfectamente este abordaje y hacer un diferencial celular. De manera inicial, este paciente tiene un lavado bronquial alveolar con linfocitos, o sea, tenemos 54% de linfocitos en este lavado. Sabemos que más de un 20% ya se considera significativo para una enfermedad inflamatoria pulmonar. Entonces, de manera inicial tenemos un importante componente inflamatorio que se corrobora por la tomografía, ¿vale? Entonces, se toma una biopsia transbronquial que cabe enfatizar en que para una neumonitis por hipersensibilidad sí sería rentable una biopsia transbronquial por la localización más bronquiolocéntrica de la afección a nivel de parénquima. Sin embargo, al ver el reporte de histopatología, cuando en esta biopsia, que también fue analizada a nivel privado, nos reportan fragmentos de tejido con histiocitos en el intersticio, nos reportan granuloma no necrotizante. Histopatológicamente hablando, la neumonitis por hipersensibilidad sí puede tener la presencia en el tejido pulmonar de granulomas no caseificantes pobremente formados, pero tenemos que ser muy conscientes en que la tomografía no precisamente es un patrón de neumonitis por hipersensibilidad. Solamente quiero hacer profundizar un poquito
en cuanto al diagnóstico que se llevó a nivel privado, por lo cual se manejó también con inmunosupresor. Entonces, si hay alguna duda o comentario, por favor, háganmelo saber, ya que no es poco frecuente que si nosotros abordamos de la manera que se ha abordado este paciente, está bien, porque tenemos un lavado linfocítico y tenemos una biopsia en donde nos reportan linfocitos y nos reportan granuloma no necrotizante, pero tenemos que enfocarnos muchísimo a lo integral, a la exposición y el patrón tomográfico que no es tan consistente con el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Nuevamente repito, siéntanse con la confianza de aprovechar este espacio para externar cualquier duda que se llegue a presentar tanto en lo teórico como en lo práctico. Adelante, doctora Ana, continuamos, por favor. A pesar del tratamiento instaurado, el paciente presentó poca mejoría clínica, incluso inició oxígeno suplementario en casa, por lo que en noviembre del 2022 es enviado a CREPIT. Nosotros recibimos al paciente en enero del 2023, él refiriendo dolor en rodillas con rigidez de predominio vespertino, que empeoraba con la actividad y con la exposición a temperaturas bajas, en ocasiones acompañándose de aumento de volumen y temperatura local. También refirió fenómeno de Raynaud esporádico, no asociado a cambios de temperatura, sensación de cuerpo extraño en ambos ojos, sin seroftalmia, eritema ni dolor. Y para ese momento el paciente ya usaba oxígeno suplementario en casa, 2 litros por minuto, 18 horas diarias. A la exploración física, al paciente lo encontramos con un índice de masa corporal de 30.44, saturando al 86% aire ambiente. No encontramos alteraciones en lo neurológico, tampoco en lo cardiovascular, pero en lo respiratorio encontramos ruidos respiratorios disminuidos con estertores subcrepitantes difusos en ambos hemitórax. Y en cuanto a la exploración osteomuscular y de tejido conectivo, encontramos telangiectasias en la cara, en las palmas, en tórax anterior y posterior, acropaquias y cianosis distal. Y la fuerza muscular estaba conservada. En ese Perdón que te momento interrumpa. Doctora Sí, André, doctor. perdóname que te interrumpa, una disculpa. La doctora Denise Valer levantó la mano. Adelante, doctora, por favor, si tuviera alguna duda o comentario hasta aquí, es bienvenido. Doctora Perla, ¿qué tal? No soy hombre. Ay, Perdón. perdón, doctora, adelante, por favor. Doctora, le agradezco mucho el permitirme participar en esta charla tan importante. Yo soy de Lima, Perú. La conocí en el INER cuando estaba formándose usted. Bueno, yéndome al caso, básicamente, a mí me preocupa el por qué al paciente se le hizo la broncoscopía. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual se le hizo la broncoscopía, ¿no? O sea, básicamente, ¿por qué se le hizo? ¿Cuál fue el motivo que se esperaba encontrar, ¿no? Así es, doctor. Este paciente se abordó a nivel por un neumólogo particular fuera de CREPIT. Ahora, vamos a analizar, porque es una pregunta muy, muy importante a desmenuzar, vamos a analizar cuáles serían las indicaciones de broncoscopía en este paciente. Estamos en el contexto de un paciente joven que no cumple clínicamente con características de una neumonía muy característico hacia lo que es una enfermedad pulmonar intersticial, tiene restricción corroborada por pletismografía y tiene disminución de la difusión. El patrón tomográfico es un patrón que pudiera parecer más una anina, es un patrón inflamatorio. Como tal, hay varias escuelas en el contexto de a qué pacientes va a ayudar al rendimiento diagnóstico a hacer un lavado bronquial alveolar o como abordaje para diagnóstico diferencial. Yo asumo que previo a hacer la broncoscopía probablemente se debió de pedir un perfil o de autoanticuerpos para determinar si este paciente no contaba por los antecedentes heredofamiliares que cabe. Es muy, muy importante mencionar que tiene importante carga genética este paciente para enfermedad autoinmune, aunque clínicamente probablemente en ese momento para el neumólogo que lo vio de primera vez, el paciente no expresaba como tal un cuadro clínico sistémico hacia enfermedad reumatológica. Entonces,
quiero considerar que probablemente sospechó de algo inflamatorio por la clínica, que no había como tal datos clínicos de enfermedad reumatológica, decidió hacer un lavado bronquial alveolar justo para ver si podía obtener diagnóstico histopatológico adicional a ver el diferencial celular. Es de utilidad el estudio broncoscópico para descartar que no haya algún proceso infeccioso agregado o que hubiese definitivamente este predominio de linfocitos. Sí fue de utilidad porque supimos que este paciente tenía como tal un lavado bronquial alveolar linfocítico, por lo cual teníamos que ir a buscar como tal qué enfermedades desarrollan este tipo de comportamiento en el lavado bronquial alveolar. Entonces, asumo que esta fue la conducta diagnóstica del neumólogo que lo abordó de primera intención. Todavía en algunas enfermedades como tal entra en debate algunos tipos de enfermedad intersticial, si haces o no haces lavado bronquial alveolar, pero considero que en este paciente estuvo indicado por el patrón tomográfico y el comportamiento hacia algo no tan contundente en el contexto de una enfermedad reumatológica. No sé, doctor Denis, si haya quedado como tal aclarado la duda en el contexto de la indicación como tal del lavado. O si alguien tenga algún comentario adicional, adelante, y si no, podemos continuar. No, doctora, todo en orden. Continúen, por favor. Perfecto. Gracias. Perfecto, no, de que al contrario. Adelante, doctor André, continuamos. En CREPIT se solicitaron paneles de anticuerpos, para los cuales la doctora Daphne nos ayudará con su comentario reumatológico. Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. No sé si me escuchan bien, si me escuchan perfecto. Sí, doctora. Bueno, algo muy importante como neumólogos y como reumatólogos, la visión es distinta. Siempre uno como reumatólogo empieza por las manifestaciones clínicas y posteriormente solicitas el anticuerpo para corroborar el diagnóstico. Pero ante una neumonía organizada, una anime, siempre vamos a partir del patrón para hacer nuestra sospecha diagnóstica. Y algo muy importante, tenía tendencia a la organización. Desde que nosotros vemos un patrón organizado, siempre vamos a pensar en anticuerpos asociados a miopatía. Por ende, el pedir un anticuerpo y que tenga una tinción, como fue en este caso, un patrón citoplasmático positivo con un título de 1640, nos va a obligar a pedir panel relacionado a miocitis, ¿no? Entonces, desde ahí es algo muy importante. Ese es el primer punto que quiero resaltar. El segundo punto importante es que cuando exploramos al paciente tenía telangiectasias, tanto en cara como en la región anterior del tórax y en palmas. Entonces, este dato clínico, uno diría, bueno, las telangiectasias las podemos ver incluso en pacientes sanos, pero el hecho de que tengan las telangiectasias en las palmas nos da un valor predictivo positivo alto, y el tener un anticuerpo antinuclear nucleolar siempre nos tiene que hacer sospechar en esclerosis sistémica. Estamos en América Latina y a veces es muy difícil pedir paneles de anticuerpos. No todos los centros de investigación ni todos los lugares donde se hace consulta de neumología y reumatología se cuentan con estos paneles. Por ende, nuestro primer abordaje siempre tiene que ser el antinuclear y nos vamos a guiar por el patrón. Si hay un patrón organizado, como en este caso, entonces hay que darle peso a ese citoplasmático, y cuando estamos ante un nucleolar nos va a hacer sospechar en esclerosis sistémica, que es lo que podemos apreciar en este paciente, y podemos ver que esos títulos se consideran importantes. Un 80 negativo, pero un 640 empieza a tener una relevancia la titulación y el patrón, sobre todo asociado a este patrón tomográfico y los datos clínicos del paciente. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Bueno, entonces pasamos al panel de autoinmunidad. De hecho, es un panel muy completo donde podemos ver que tienes la positividad de anticuerpos para GP210, que es un anticuerpo muy raro. Principalmente se ve asociado a problemas hepáticos, inflamatorios, colangitis biliar primaria, hepatitis autoinmune, que no tendría tanta relación con el caso. Y el anticuerpo DF70 se ha asociado muchas veces incluso a pacientes sanos, pero hay reportes, hay descripciones de afección intersticial asociada a este anticuerpo de F70.
Por ende, si se fijan, la titulación de este anticuerpo que podemos ver está en 51, le daríamos un peso por la intensidad. Normalmente, dependiendo del panel, algunos pueden variar hasta 10 o incluso 15, pero está francamente positivo. Tenemos datos clínicos, tenemos datos tomográficos y hasta aquí lo podríamos clasificar como una IPAF. Y vamos a seguir el abordaje y el diagnóstico, pero uno como reumatólogo y neumólogo, al ver esto, datos clínicos, tomográficos y la positividad de tu anticuerpo, tenemos un dominio clínico, tomográfico y serológico. ¿Alguna duda hasta aquí? Perdón, doctora, a mí me gustaría hacer un comentario en cuanto a que en ocasiones cuando tenemos este tipo de anticuerpos que per se para nosotros resulta bastante, es un reto diagnóstico muy importante porque realmente esperamos ver anticuerpos que pudieran ser un poquito más familiares para nuestra práctica como intersticiólogos, como neumólogos. No sé, a lo mejor un PL7, un PL12, un anti-MDA, estamos un poquito más acostumbrados a que aunque sea títulos bajitos, pudiera ser significativo si, como lo hemos mencionado hasta ahorita, el patrón tomográfico correlaciona con el anticuerpo, aunque la clínica no sea tan contundente hacia diagnosticar como tal una miositis o una esclerosis. Entonces, en algunas ocasiones, lo comento porque habemos neumólogos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con otros reumatólogos. La doctora Doctores es reumatóloga, es maestra en ciencias y ella está adscrita al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces, como tal, adicional a esto, pues le encanta también el tema de enfermedades intersticiales, este tipo de pacientes, pero no siempre es como tal esperado que algún reumatólogo tenga esta visibilidad hacia decir, ok, no cumple para miositis, tiene estos anticuerpos que no necesariamente se van a asociar o no a algo clínico y tiene una neumonía organizada. Entonces, para el diagnóstico de IPAF, muchos reumatólogos, porque eso es algo que sigue ocurriendo el día de hoy, dicen, bueno, no tiene nada, y hazle la biopsia. Retomando el tema de la pregunta del doctor Denis, en cuanto a decir, bueno, le hago un lavado de bronquial alveolar o lo meto a biopsia, y si le hago la biopsia me va a salir una neumonía organizada seguramente en esa biopsia. Entonces, aquí, si nosotros estuviéramos en esta fase en donde seguramente no tuviera el paciente acceso a un perfil miositis, a un perfil esclerosis, pero tuviera estos ANAS adicional a estas teleangiectasias, adicional a este patrón de neumonía organizada, NINE o NINE-NOC, ¿cuál pudiera ser una recomendación en cuanto a de repente tener esas barreras de interconsulta reumatología, pero reumatología no tenemos esta comunicación tan estrecha como lo tenemos en nuestro grupo multidisciplinario aquí en CREPID, y de repente decir, bueno, no tiene nada, tómale biopsia? O sea, ¿nos podrías dar algún comentario al respecto, doctora? Claro que sí, doctora Perla. Mire, es algo muy importante, de hecho esto pues es mi línea de investigación, yo investigo antisintetasa y miositis, y algo muy importante y que yo les quiero transmitir, y de hecho salva pacientes, salva procedimientos que no se tienen que realizar o someten a un riesgo al paciente. Y hablando de América Latina, la realidad es que nosotros vamos a tener pacientes que nos van a llegar con datos muy sutiles, a lo mejor una ligera descamación en la cara lateral de los dedos, que no son las manos de mecánico clásicas que vemos en los libros, pero tienes un patrón organizado que es francamente inflamatorio, descartaste infección, no te la pienses. Si no hay infección, inmunosuprime, empieza, aunque el reumatólogo en ese momento a lo mejor no esté de acuerdo, porque eso es tiempo para el paciente y es pulmón. Todo pulmón que esté inflamado y no se le dé inmunosupresión agresiva al inicio del diagnóstico se va a fibrosar. Y hacer una neumonía, y es una tragedia que una neumonía organizada, que tiene una tasa de respuesta
por ejemplo, en el síndrome antisintetasa, en la mayoría de las miopatías, que el 70% te va a responder con inmunosupresor a los 6 meses y te va a mejorar la capacidad vital forzada más de un 10%. El hecho de que no tengamos este acceso a los paneles o que no tengamos ese como neumólogos o ustedes neumólogos, esa comunicación con el reumatólogo que no está tan cercano a esto y somos a veces muy cuadrados los reumatólogos en decir, no cumple criterios y vaya, esto es del neumólogo y ustedes se quedan como, bueno, ¿y quién le da la inmunosupresión? ¿No? Es complicado, pero yo sí mi recomendación, descartaste infección, tú no puedes pedir paneles de autoinmunidad porque son 8,000 pesos, a veces son complicados, ¿no? Pero tienes un patrón citoplasmático, tienes datos clínicos que son sugestivos, muy sutiles, unas manitas de mecánico con descamación ligera en el segundo dedo de la mano, es más frecuente, telangiectasias palmares, dale tratamiento, inicia inmunosupresor, ya descartando infección, porque es tiempo para el paciente y hay una gran posibilidad de remisión incluso completa, ¿no? Entonces, algo también muy importante que me gustaría transmitir es que puede haber muchos pacientes que van a tener el patrón citoplasmático de los anticuerpos, unas sutiles manos de mecánico, incluso todo el panel para antisintetasa negativo o para miopatías. Pero eso no quiere decir que no tengan la enfermedad, es que en México no tenemos inmunoprecipitación y no tenemos muchos anticuerpos como JA, como SU, como YA, que también clasifican al paciente. Por eso el ser clínicos, explorar al paciente, desnudar al paciente, revisarlo del pelo a los pies, y tomar en cuenta el patrón de anticuerpo y el patrón tomográfico, pues puede cambiar en América Latina el pronóstico de estos pacientes. En la capilaroscopía le realizamos una capilaroscopía al paciente y podemos apreciar que no, ¿y por qué se hace esta capilaroscopía? No quiere decir que nos vaya a aportar, a lo menos en miopatías, un patrón específico que esté validado, pero como teníamos telangiectasias en cara, en palmas, es muy importante hacer la capilaroscopía con la finalidad de dar un punto más a esos criterios de clasificación en esclerosis que nos pueden dar patrones activos, patrones tempranos que nos ayuden a poder darle un puntito más a esa clasificación del paciente para la esclerosis. En el caso del paciente, la realidad es que no teníamos hemorragias en fumarola, no teníamos megacapilares ni ausencia de la densidad capilar, pero sí podemos ver que tenía un patrón de entrecruzamiento, que eso también se ha asociado mucho a patrones miopáticos. De hecho, tenía esta desorganización, algunas dilataciones capilares sin que llegara a considerarse un megacapilar, pero sobre todo este entrecruzamiento que se puede ver incluso en pacientes con miositis. Y bueno, no sé si quieran continuar con el caso o si alguien tenga una duda hasta aquí, algún comentario acerca de lo que acabamos de platicar. Adelante, continuamos, por favor. Se realizó una espirometría de control en enero del 2023, en donde vemos una caída desde el 51% de su porcentaje de predicho en FBC de junio del 2022 hasta 40% para enero del 2023, es decir, para 6 meses posteriores. También vimos una evolución, esta sí fue favorable en cuanto a los metros recorridos en la caminata de 6 minutos, llegando a ser hasta de 507 metros. Y también se solicitó un ecocardiograma transtorácico que nos reportó una baja probabilidad de hipertensión pulmonar. Para enero del 2023, ese mismo mes, pues se realizó la conclusión diagnóstica de enfermedad pulmonar intersticial con características autoinmunes de patrón tomográfico NINE y la obesidad grado 1. En este momento, con los hallazgos tomográficos, con la caída en el porcentaje predicho de FBC, se decide instaurar dosis altas de metilprednisolona y prednisona con posterior dosis reducción y mantener las dosis de azatioprina y de micofenolato de mofetilo. Para marzo del 2023, el paciente tiene un aumento en los litros necesarios para mantener saturación adecuada. También nos refirió debilidad muscular al subir escaleras, por lo que se solicitaron enzimas musculares, las cuales se encontraban dentro de parámetros normales. Se solicitó una tomografía de tórax de control en donde persistía el componente inflamatorio, por lo que se decidió el inicio de rituximab en 2 dosis. Esta es la tomografía de control que se realizó en marzo del 2023. Gracias, doctor André.
Efectivamente, como lo hemos comentado desde la tomografía inicial, este paciente presenta un franco patrón inflamatorio y aquí vemos ya francas zonas de neumonía organizada con más bronquiectasias y pues desafortunadamente con más extensión de estas lesiones. Entonces, corroborando lo que comentó la doctora Dafne, cabe mencionar que en el momento en el que tenemos un paciente con este comportamiento, no debemos esperar hacia darle con todo literal en cuanto a tratar de recuperar en la medida de lo posible este pulmón que pues desafortunadamente en cuanto a la evolución vemos aumento de las lesiones ya con esa tendencia a bronquiectasias que ya nos sugieren datos fibróticos adicionales a francas zonas de organización. La que sigue, por favor. Listo. Realmente aquí en cuanto a la ventana para mediastino, pues no hay algo adicional que se haya que comentar, solamente un poquito de agrandamiento de la arteria pulmonar. Sin embargo, el primer ecocardiograma basal, tenemos que el paciente tenía una baja probabilidad, hicimos ecocardiograma posterior y bueno, lo vamos a analizar más adelante. Continuamos, por favor. Para abril del 2023 se realizó un ajuste terapéutico por el patrón tomográfico que pues, ya hemos visto, en donde se instauró tratamiento con prednisona 50 miligramos cada 24 horas con dosis reducción. Se aumentó la dosis de micofenolato, siendo de 2.5 gramos al día, y se mantuvo la dosis de azatioprina. Para junio del 2023, el paciente ya refería mejoría en la disnea, llegando a ser MMRC2, y la tos también iba en disminución. Aquí vemos la evolución en los porcentajes de predicho, tanto de FBC como de DLCO. En FBC sí vemos un ligero incremento comparándolo con el 40% previo, sin embargo aquí sí vemos una caída en DLCO, siendo pues importante. El paciente recibió un ajuste terapéutico en junio del 2023, incrementando la dosis de micofenolato a 3 gramos al día, y prednisona se mantuvo en 50 miligramos por un mes con posterior dosis reducción. Dada la caída evidenciada en el porcentaje de predicho de DLCO, en este momento se concluyó estar ante un fenotipo fibrosante progresivo, por lo cual se postuló al paciente para iniciar antifibrótico con nintedanib 150 miligramos cada 12 horas, y también se envió al paciente a rehabilitación pulmonar. En septiembre del 2023, el paciente tenía mejoría en la disnea, se propuso una dosis de mantenimiento de rituximab, idealmente por medio institucional. Sin embargo, por cuestiones institucionales no se pudo administrar esa dosis. Para noviembre del 2023, dado que se sospechaba de una miopatía inflamatoria, también se solicitaron presiones respiratorias máximas, las cuales estuvieron normales. Para diciembre del 2023 se ajustó el tratamiento a micofenolato de mofetilo. Bueno, se siguió en las mismas dosis, pero la prednisona sí tuvo una reducción a 25 miligramos cada 24 horas, con reducción hasta 12.5. A finales de diciembre del 2023 e inicios de enero del 2024, el paciente sufrió una exacerbación de sus síntomas respiratorios. Aumentaron los litros requeridos de oxígeno suplementario. En febrero del 2024 se le solicitó una tomografía de tórax en donde aún persistía el componente inflamatorio. Se planeó la próxima dosis de rituximab, la cual fue administrada hasta abril del 2024. En junio del 2024 ya fue donde se pudo conseguir el antifibrótico por medio institucional. Y aquí vemos la tomografía de control de febrero del 2024. Bien, uno de los aspectos a considerar aquí, porque debemos de analizar este comportamiento en cuanto a la función pulmonar, analizándolo en el contexto del tratamiento. Este paciente ya había recibido como tal biológico dosis altas de corticosteroide. De hecho, el paciente, pues desafortunadamente fue una de las razones también por las que del incremento ponderal. Y desafortunadamente este paciente no mostró gran mejoría en cuanto a lo tomográfico. Ahora, tenemos que enfatizar y ser muy puntuales en que el fenotipo fibrosante progresivo se va a caracterizar por una caída de la función pulmonar, FBC y o
DLCO adicional al incremento de las lesiones fibróticas, así como la sintomatología. Un aspecto súper importante a puntualizar con este paciente es que él clínicamente mejoró bastante con el uso del corticosteroide, del biológico, del inmunosupresor, mejoró clínicamente demasiado. Sin embargo, la tomografía no mostró el mismo comportamiento. Ok, la capacidad vital forzada mejoró, pero la DLCO continuó hacia la baja. Entonces debemos de analizar el contexto global del paciente, no solamente en lo clínico. Mejoró clínicamente, entonces probablemente está funcionando el tratamiento, pero si la función pulmonar se cae, tenemos que analizar por qué se cayó. Lo cardíaco puede bajar también la difusión de monóxido de carbono, y en el caso de este paciente vemos que desafortunadamente el componente tiende a ser ya más fibrótico. Como bien lo mencionó la doctora Daf, vean cómo este paciente, a pesar de que dimos con todo en el contexto de la inmunosupresión, para tratar de controlar ese proceso inflamatorio severo a nivel pulmonar, en la tomografía tenemos ya para febrero del 2024 francas lesiones reticulares a nivel peribroncovascular, con algunas zonas que persisten con esa consolidación, más bronquiectasias, y pues esto se puede correlacionar a esta caída de la difusión de monóxido de carbono. Por lo tanto, es que se reconsidera nuevamente una nueva dosis de Rituxi por parte de reumatología, ¿vale? Vamos a continuar, por favor, doctora Andre. Aquí vemos la evolución tanto en FBC como en DLCO, en porcentajes de predicho, de julio del 2022 a junio del 2024, y también la evolución que hubo en los metros recorridos en la caminata de 6 minutos. Y vemos cómo mes con mes incrementaba el porcentaje de predicho en cuanto a FBC. Sin embargo, pues vimos la caída importante al 29% de DLCO, con una ligera mejoría para junio del 2024 en 31%. Los metros recorridos sí fueron a la alza a partir de la inmunosupresión. Y para noviembre del 2024 el paciente ya tenía lesiones acneiformes en la cara y en la espalda, sí refiriendo mejoría en la disnea, tolerando adecuadamente el Nintedanib en cuanto a lo gastrointestinal. Ya se hizo una reducción de la prednisona a 5 miligramos por día. Y para febrero del 2025, que fue la consulta más reciente que tuvimos con él, al paciente lo encontramos saturando al 92% aire ambiente, ya negando tos, negando molestias articulares, su disnea en MMRC1, el paciente ya tenía sesiones de rehabilitación 2 veces por semana y usaba oxígeno suplementario solamente por las noches a 2 litros por minuto y durante sus sesiones de rehabilitación. Esta es la última tomografía realizada en febrero del 2025, en donde nos va a hacer su comentario la doctora Perlita. Gracias, doctora Andre. Bien, vemos aquí discreta tendencia a disminución de las lesiones inflamatorias, sin embargo, con persistencia de bronquiectasias a nivel peribroncovascular, con persistencia de algunas lesiones reticulares, sobre todo a nivel peribroncovascular, basal o basal del lado izquierdo. Si correlacionamos nosotros este comportamiento en imagen adicional al comportamiento clínico del paciente en lo subsecuente al manejo farmacológico del paciente, pudiéramos decir que el paciente aparentemente va estable al día de hoy. Sin embargo, debemos de reconsiderar que esa difusión sigue con esa persistencia a mantenerse disminuida y que tenemos esta disparidad en cuanto a esta discrepancia de FBC-DLCO. Sin embargo, estamos ante un paciente que a nivel tomográfico aparentemente ha mostrado un poco de disminución de las lesiones inflamatorias, pero estas persisten. Entonces, en la última evaluación que tuvimos con el paciente, que afortunadamente se logró el inicio del tratamiento antifibrosante a nivel institucional, que sabemos que por temas de acceso puede llegar a ser muy complejo para nuestros pacientes, pero se logró. Adicional a que también se logró que le dieran el biológico a nivel institucional. Entonces, la pregunta en conjunto con el manejo institucional por reumatología era, bueno, vamos a ver cómo va esta evolución en cuanto a función pulmonar. Y aquí la pregunta sería, ok, si yo solamente tengo
espirometría en mi centro y veo que este paciente mejoró la FBC, entonces le tengo que disminuir la dosis a solo prednisona 5 miligramos, entonces le voy a quitar el micofenolato, ya no requiere rituximab, pero ¿qué pasa si vemos la DLCO de una manera mucho más global, el comportamiento fisiológico del paciente adicional a que vemos en la evolución tomográfica? Entonces vemos que este paciente persiste con zonas de neumonía organizada adicional a que la DLCO sigue persistentemente baja. Entonces, como vemos, la importancia de generar día con día cada vez más acceso para que estos pacientes tengan una visión mucho más multidisciplinaria y poder tomar decisiones de una manera mucho más especializada, mucho más concreta hacia mejorar su calidad de vida y su sobrevida. Entonces, este paciente vemos que desafortunadamente se comporta como un paciente que presenta ya fibrosis, por lo que se indicó el tratamiento antifibrótico ante la poca respuesta de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. La que sigue, por favor, doctora Andrea. Vean cómo se ven esta evolución tomográfica a lo largo del tiempo en cuanto a la tomografía previa y la actual, en donde se ven ya lesiones más fibróticas a lo largo del tiempo. La que sigue, por favor. Adelante. Y pues nuevamente vemos ya con los controles de febrero del 2025, en donde ya nuestros últimos porcentajes de predicho en FBC y DLCO. En FBC tenemos un 55% y en DLCO 33%, y también manteniéndose los metros recorridos en la caminata de 6 minutos. Se le realizó un ecocardiograma transtorácico de control, en donde aún nos reportan una baja probabilidad de hipertensión pulmonar. Y pues a él, hasta el día de hoy, lo tenemos con el diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial con características autoinmunes, patrón tomográfico NINE y neumonía organizada con un fenotipo fibrosante progresivo. También se le hizo el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño leve, el sobrepeso, y pues es el tratamiento con el que tenemos al día de hoy al paciente, con prednisona, con micofenolato hemofetil y con rituximab de mantenimiento, y con el antifibrótico. Muchísimas gracias, doctora André. Bien, aquí me gustaría hacer un comentario crucial en cuanto a al comportamiento de la difusión. Tenemos que si hay riesgo de hipertensión arterial pulmonar, pudiera también ser la causa de esta discrepancia en el comportamiento de la FBC que iba hacia la alza, así como la DLCO que pues fue persistentemente baja, hasta la fecha pues gravemente disminuida. Adicional, debemos de mencionar que la caminata de 6 minutos es una herramienta que nos sirve para identificar si este paciente pudiera tener un componente de HP importante, en el cual afortunadamente el paciente mantiene metros caminados y no muestra este comportamiento cardiológico que pudiéramos esperar en una esclerosis sistémica, y de cualquier forma decidimos actualizar el ecocardiograma que pues estuvo bien realizado en cuanto a medir a todas las variables que se deben de medir en este estudio para medir el riesgo. El paciente sigue con un riesgo bajo y bueno, no sé si haya algún comentario por parte tuya, doctora Daf. Sí, a mí me gustaría hacer énfasis justo en lo del antifibrosante, porque la mayoría de los pacientes, como les comentaba, hasta un 80% van a mejorar con el inmunosupresor. Entonces, una neumonía organizada en una fase inflamatoria no se beneficia del nintedanib, pero sí en aquellos pacientes que, a pesar de la inmunosupresión o que no reciben inmunosupresión y evolucionan a una neumonía organizada fibrótica, entonces ahí sería el beneficio de iniciar nintedanib, porque muchas veces mis colegas reumatólogos justo es eso, en vez de que no tienen tanto como relación con pulmón, es una de sus preguntas, ¿no? Es muy frecuente que quieran dejarle NINT desde que piensan en neumonía intersticial organizada y dicen, no, también hay que dejarle NINT, y la realidad es que no, aquí es cuando hay que ser agresivos con el inmunosupresor para justo evitar que evolucione a una FPP. Entonces, entre más rápido inicie el inmunosupresor, lo diagnostiques, descartes infección, va a tener un mejor pronóstico y puede tener una resolución completa de la afección intersticial incluso en la mayoría de los pacientes.
Así es, doctora Daf, muchísimas gracias. Y pues adicional a esto también debemos de retroceder hacia el inicio de la sintomatología de este paciente, que fue desde el 2020. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con menos tiempo de evolución y una neumonía organizada, podemos sospechar que ese paciente va a responder porque el tiempo de evolución no es tan crónico. En este paciente, aunque había una neumonía organizada, una NINE, desafortunadamente el tiempo de evolución ya nos llevaba a sospechar que desafortunadamente no íbamos a tener esta respuesta tan satisfactoria a una normalización del parénquima pulmonar o a una mejoría importante hacia rescatar en la medida de lo posible la función pulmonar, ¿no? Entonces, me gustaría abrir la sesión de preguntas. Si alguien tuviera una pregunta o algún comentario o alguna duda en cuanto a estrategia de diagnóstico o de seguimiento o de tratamiento de alguno de sus pacientes que pudiera cumplir con estas características, adelante. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, espero que haya sido de muchísimo provecho académico este caso, que tiene muchísimo que enseñarnos Adelante, por favor, doctor Carlos, un gusto verte por acá. Adelante, por favor. Si le quitas el mute a tu micro, doctor Carlitos, ya, por favor. Listo, ¿me escuchan? Perfecto, adelante. Okay, me llamó mucho la atención el abordaje, como bien mencionan. La verdad me pareció muy buena la exposición del caso, lo felicito. Ciertamente el paciente privado puede tener riesgos y beneficios, como todo, en el que el bolsillo lo limita, ¿no? Sin embargo, vemos que el paciente muchas veces ya fue con varios médicos y pasaron por alto ciertas manifestaciones clínicas muy sutiles. Y desgraciadamente vemos muchas veces que ciertas áreas donde predomina el vidrio despulido posteriormente tienden a evolucionar, y hay que hacer mucho énfasis en que si tenemos un paciente con un biomarcador o con un anticuerpo que se asocia a un fenotipo rápidamente progresivo, si tenemos eso en cuenta, podemos justificar a lo mejor el uso del antifibrosante, ¿no? Ahora, hay algo bien importante que sabemos, y es el efecto transcriptómico del antifibrosante. Sabemos que hay un punto en el que si ya se expresó, si ya se incrementó la regulación de las moléculas hacia pues lo irreversible, ¿no? En términos sencillos, ya no podemos recuperar eso. Entonces, lo que sí todos llegamos a ver es que un paciente que una imagen predomina el vidrio, inflamación reciente, ¿no? Eventualmente esa zona se convierte en una zona de panalización o se convierte en una zona de tracción, y es lamentable, ¿no? Entonces ahí ya no podemos decir, ¿y si hubiera iniciado el antifibrótico? Entonces hay unos nuevos antifibróticos y a lo mejor ahí pudiéramos tener mejor retroalimentación de usted, doctora, que tienen un efecto transcriptómico mucho más potente de lo que tenemos ahora. He leído que hasta 400, 500 veces, no sé si estoy equivocado, pero sería muy interesante tomar en cuenta ese punto, ¿no? Y no esperar a que el paciente evolucione, que es lo más importante, ¿no? Adelante, doctora Daf. Carlos, me parece muy importante todo lo que acabas de decir. De hecho, tu comentario es muy acertado y de hecho, parte de lo que comentas es mi línea de investigación en PL7. El 80% de las miocitis te va a responder, pero el fenotipo clínico, por ejemplo, en las miocitis, si tú tienes un PL7, tienden a tener una mayor gravedad, ya reportada por Yago Pinal, Rohit Agarwal, pero no se ha dicho por qué. Yo que he visto en la población mexicana, y eso de hecho es parte de lo que estoy estudiando en mi doctorado ahorita, que los pacientes con PL7, desde que los agarras, la gran mayoría tienen mayor extensión del componente fibrótico, y no sabemos si es porque tardan más en diagnosticarse al no haber manifestaciones extrapulmonares, a comparación de HO, pero se asocia a una mayor mortalidad. En mi corte de pacientes de seguimiento, que ya va casi para 3 años, van 17 pacientes que han fallecido, y de esos más de la mitad son PL7, ¿no? Entonces, ese comentario que tú dices, Carlos, es súper importante porque eso es lo que yo quiero proponer. Igual es una corte, no hay ensayos clínicos, pero el tener
cierta predisposición que ahorita no se sabe por qué PL7 es lo que queremos ver, qué biomarcadores en los casos incidentes se asocian a esta progresión, si es que hay un perfil M2 de macrófagos expresado, si es que tienen una vía de la TH17 también sobreexpresada que nos va a llevar a que tengan este componente FPP fibrosante progresivo o que tengan patrones usuales. Entonces, yo sí considero que eso es muy importante y si lo vemos desde el punto de vista de la esclerosis sistémica, eso también es algo que me gustaría, aunque no es el caso de este paciente, tiene ahí algunas manifestaciones clínicas que no sabemos que en un futuro pueda sobreexpresar. En esclero, no te esperes. Fenotípicamente, estos pacientes van a progresar, te van a hacer un fibrosante progresivo. Si tienes un paciente que tiene una NINE, por ejemplo, de una extensión del más del 20%, no te vas a esperar a que cumpla criterios para fibrosante progresivo, inicias el antifibrosante, porque sabes que si das micofenolato con el nintedanib, vas a igualar la tasa de la caída a lo fisiológico, ¿no? Un 45% en comparación de lo fisiológico del 25%, ¿no? Y algo también importante, menciona sobre el efecto del antifibrosante y bien, el pirfenidona tiene no solo esta actividad antifibrótica inhibiendo vías que, como bien lo mencionas, una vez que el miofibroblasto agarra la batuta, no hay quien lo frene. Por más inmunosupresor que tú le des, ya no lo vas a frenar porque ya activaste vías profibróticas que el miofibroblasto ya no le importa. Él sigue y sigue y activa BF, factores endoteliales, empieza toda esta, incluso las JAKs, ¿no? Por eso la utilidad de la PIRFE, que también tiene inmunomodulación y un efecto antifibrótico y antiinflamatorio en el pulmón, y nintedanib inhibiendo vías de JAK, ¿no? Ahora vienen el andomilast, que vamos a ver cómo nos va, pero si ya sin la diarrea. Pero la realidad es que eso es muy importante, o sea, no puedes hablar, para mí, enfermedad pulmonar intersticial de autoinmunidad como algo global, lo tienes que individualizar al biomarcador y a la patología y al patrón tomográfico, ¿no? Entonces yo creo que tu punto es muy importante y sí me gustaría pues hacer ese énfasis en lo comentado. Es correcto, muchísimas gracias, doctora Daf. Efectivamente, uno de los grandes retos en México, con base a experiencia en conjunto con la doctora Violeta Higuera, tuvimos un paciente con esclerosis sistémica, efectivamente, que no podía tener acceso a NINTE. Decidimos pensar en PIRFE. Sin embargo, el paciente también cayó dentro de ese porcentaje de pacientes que pueden llegar a desarrollar lesión hepática por micofenolato. Entonces, desafortunadamente, con base a experiencia por el tipo de presentación que tenemos en México, que son tabletas de liberación prolongada de 600 miligramos, fue muy difícil el introducir este tipo de antifibrosante por el hígado. Sí he tenido un par de pacientes que desarrollaron lesión hepática por PIRFE con diagnósticos diferentes. Entonces, pues desafortunadamente este paciente ha evolucionado bastante bien, está solamente con el micofenolato en dosis que no alteren tanto la función hepática. Desafortunadamente ningún paciente se comporta igual que otro, aún con el mismo diagnóstico, aún con la misma edad, aún con el mismo patrón tomográfico. Son pacientes completamente diferentes, aunque el expediente aparentemente sea casi el mismo, ¿no? Efectivamente hay que individualizar, no sabemos todavía desde el punto de vista bioquímico cuáles son estos polimorfismos que pueden estar expresando. Al día de hoy ya una de las noticias que nos complace darles es que vamos a tener a final, pues prácticamente ya este mes ya tenemos KL6 disponible en CREPID. Vamos a ver cómo se comportan estos pacientes, les vamos a dar información hacia cómo poder solicitar la prueba para sus pacientes, los rangos, etcétera, y pues creo que poco a poco vamos avanzando en tener más pruebas, probablemente ya predictivas en cuanto a saber que aunque está inflamado en este momento, pero tiene un KL6 elevado, pues pudiera comportarse hacia un fenotipo fibrosante progresivo. Y por otro lado también en el contexto de pruebas de seguimiento, pruebas diagnósticas, también contamos actualmente ya con la iniciativa de tener paquetes que sean mucho más accesibles para sus pacientes en el contexto de tener un paquete básico que incluya DLCO, espirometría con broncodilatador, caminata de 6 minutos y anticuerpos junto con tomografía de tórax de alta resolución, que pueda ser mucho más accesible para los pacientes. Adicional a que perfil miositis, perfil esclerosis los tenemos disponibles también en algunos estados de la
la República. Esta experiencia ya la hemos desarrollado desde hace pues más de 5 años en tener convenio con laboratorios a los cuales se les capacita en sus estados. Hermosillo es uno de ellos. Doctor Carlos, tenemos convenio para que el paciente pueda acudir a toma de muestras, se procesa bajo características muy, muy especiales de cuidado hacia esa muestra y la trasladamos a nuestras instalaciones para poder acercar estas pruebas a sus pacientes. Si alguno de ustedes tiene duda de el acceso en sus estados para sus pacientes, con mucho gusto los podemos orientar, adicional a que nos esforzamos por hacer más convenios para llegar cada vez a más pacientes. Entonces, esta información se las vamos a hacer llegar para que ustedes puedan tomarla en cuenta y podamos favorecer a sus pacientes de una manera más temprana. Y bueno, cerramos esta primer masterclass a muy buen tiempo. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su interés, por sus comentarios, doctora Daf, doctora Andre, por su apoyo para que sea pues muy dinámica y nutrida esta primer masterclass. Y bueno, puntualizando en que estos pacientes, entre más rápido se identifiquen, entre más rápido se diagnostiquen, entre más rápido se refieran, van a tener un mejor pronóstico, una mejor calidad de vida, ¿vale? Entonces, pues vamos a seguir trabajando en estas dinámicas de educación continua para poder apoyarlos, adicional a que estamos abiertos a que puedan mandar casos de difícil diagnóstico o dudas de reto diagnóstico, a veces hasta de interpretación de anticuerpos, que puede llegar a ser bastante complejo el decir, oye, ¿sabes qué? No tengo miositis, no tengo esclerosis, pero tengo estos ANAs a estos títulos con este patrón tomográfico. Bueno, pues vamos a apoyarnos para poder tomar la mejor decisión. Tenemos algunos pacientes en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en pueblitos aledaños a Lázaro Cárdenas que pues en coordinación con su médico tratante tratamos de fortalecer la mejor decisión terapéutica para los pacientes, aunque no tengamos todo el acceso a anticuerpos específicos. Adelante, doctora Daf, cerramos contigo. Yo les agradezco muchísimo su participación y les estaremos haciendo llegar toda esta información, accesos en los diferentes estados de la República y la fecha para nuestra próxima masterclass. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Daf. Bueno, nada más quería compartir con ustedes que yo tengo toda la disponibilidad, si están lejos, igual de Ciudad de México, en donde estén, y ustedes necesitan algún apoyo, tanto en las manifestaciones clínicas como el patrón de anticuerpos, o que ya sabes qué doctora tiene este patrón, le encuentro esto, qué anticuerpos pido porque el paciente no tiene el recurso, etcétera. Con todo gusto estoy a su disposición y claro que cuando quieran discutir algún caso pueden tener les vamos a compartir también nuestros datos para que puedan discutir los casos y se sientan apoyados en cuanto a la toma de decisiones con la autoinmunidad, que a veces puede ser un poquito complejo incluso para el reumatólogo. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Da. Que pasen buena noche y estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.